El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, ITMATI, son sus siglas, está participado por las 3 universidades gallegas y les está yendo muy bien. Han superado el 1.000.000 de facturación en el año 2019 y con una inversión empresarial próxima al 70%. Nos vamos a ir hasta allí, precisamente. Peregrina Quintela, directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Supongo que Alberto. satisfechos, ¿no?, con esta, transferencia de conocimientos, de recursos entre sector público, sector privado, universidades, conocimiento. Pues lo cierto es que sí, es un desafío muy interesante. Realmente creemos que estamos haciendo un buen trabajo, así nos lo dicen las cifras a nivel nacional e internacional. Es un terreno difícil de sensibilizar a la industria para utilizar este tipo de tecnologías, pero cada vez más yo creo que son conscientes de la importancia que tienen contar con buenos compañeros de viaje a la hora de innovar. Es decir, la industria gallega se está dando cuenta, ¿no?, de que ir con los matemáticos de la mano es una buena opción para ellos. Sí, en general somos gente seria. Yo creo que los que contactan con nosotros y llevan a cabo proyectos en colaboración, pues sí que perciben que cuando toman la decisión la toman siguiendo criterios muy objetivos, criterios que ya sobre el ordenador han visto los resultados y mejoras que le producen, y eso pues les da una cierta tranquilidad a la hora de acometer nuevas decisiones. ¿A qué se dedica? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es el día a día del ITMATI, de ese Instituto Tecnológico de Matemática Industrial? Pues realmente nuestro primer objetivo es escuchar las necesidades que tiene la industria, la empresa en general, las administraciones públicas. Y a partir de ahí, pues colaboramos con ellos desde el momento en que se detecta esa demanda hasta que la solución se integra en el tejido industrial, es decir, se integra en el día a día del trabajo de la empresa. Con lo cual el día a día es muy variado, porque los proyectos no son todos iguales, las necesidades que tiene cada empresa son muy distintas, muy variado. Pero bueno, al final pues siempre es marcar un horizonte con unos objetivos, saber claramente qué es lo que quiere la empresa, dialogar mucho con ella, porque al final el que tiene la experiencia en el día a día es la empresa. Nosotros lo que ponemos es la modelización matemática para intentar reproducir en ecuaciones el proceso o la necesidad que la industria tiene, y a partir de ahí ser capaces de leer como resultado de lo que las ecuaciones nos dan aquellos parámetros, aquellos indicadores que la empresa nos está requiriendo. Ujú. Y estoy pensando, hoy en día, con la importancia que tiene, pues, la estadística o el Big Data, supongo que la matemática es cada vez más importante para la industria, ¿no? Efectivamente, el Big Data es algo que está muy de moda, que en nuestro centro ha supuesto también un núcleo importante de trabajo. De hecho, en el año 2019 pues superó el 23% de nuestra facturación, pero eso también significa al mismo tiempo que hay otras tecnologías matemáticas como la simulación, todo lo que es optimización, que la industria lo está a percibir también como algo muy importante en su día a día, porque al final el Big Data es muy importante porque le permite de alguna forma, a través de la historia de los procesos que ya tienen en marcha en la empresa, pues ser capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, hemos vivido estos días en la COVID, ¿no? Claro. Donde a medida que los datos se iban poniendo en común y había más bases de datos sobre las que trabajar, pues la predicción de los matemáticos y los epidemiólogos todos juntos era mucho más acertada, mucho más ajustada a lo que después iba ocurriendo. Claro. Pero eso requiere de la historia anterior, de la historia previa. Entonces hay otra parte muy importante, que es cuando la empresa quiere, o la industria en general, poner en marcha un proceso nuevo del cual no tiene historia, no tiene conocimiento previo. Caben dos vías: la vía de ensayo y error, diseñar prototipos y varios para tener uno que le funcione, o la vía de hacer primero una modelización matemática del proceso, la simulación en el ordenador, y tener, algo que está muy de moda también hoy en día, que es la construcción de gemelos digitales. Uno reproduce en el ordenador en un coste mucho más reducido cómo es ese proceso,
y es capaz ya, antes de hacer el primer prototipo, tener una idea clara de que eso va a funcionar. Anda, pues eso es una maravilla, ¿eh? El perfil de los bueno, matemáticos que forman parte del instituto, yo por lo que veo en las fotos, es gente muy joven, ¿verdad? En general es gente muy joven, la gente que tenemos contratada en el centro, pero no hay que olvidar que siempre están trabajando bajo la dirección de investigadores seniors de las universidades. Este es un instituto que es un consorcio de las 3 universidades, una figura, perdón, una figura investigadora muy importante es la de los investigadores adscritos. En el 2019 hubo más de 40 y ya son investigadores senior, ya no son tan jóvenes y son realmente los que dirigen los proyectos. Pero al mismo tiempo, al ver esa foto con investigadores tan jóvenes, lo que vemos es una formación adicional a la que están dando las propias universidades en un ámbito en el que las empresas tienen necesidades. Por tanto, es también una figura profesional de futuro muy importante. Claro. Pues enhorabuena, Peregrina Quintela, directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. Los datos son espectaculares y ojalá sigan ustedes trabajando tan bien y aportando tanto bueno, al sector industrial, que además es aportar pues, a toda Galicia. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días, encantada de saludarles.